Que nos des, Señor, la sabiduría, que nos des, Dios del cielo, Padre amado, el discernimiento maravilloso, Rey del cielo, que nos ayudes a entender, Padre amado, tu bendita palabra, que nos ayudes a entender, Señor, tu propósito, Señor del cielo, tu llamamiento, Padre amado, y que nos ayudes a caminar, Señor, en tu santa y perfecta voluntad, Señor, esforzándonos cada día, Padre amado, para agradarte a ti, Señor del cielo, sabiendo, Padre, que no estamos, Señor, no nos llamaste para agradarnos a nosotros mismos, no nos llamaste, Señor, para agradar a los hombres, Señor, que es a ti, Rey del cielo, a quien tenemos que agradar, Padre. Te damos muchas gracias, bendito Rey. Gracias, soberano Dios. Yo te ruego que tomes control, Señor, de este lugar. Poderoso Dios del cielo, y que un espíritu de sabiduría, Señor del cielo, un espíritu de humildad y mansedumbre sea sobre cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra pueda afectar nuestras vidas, que tu palabra pueda cumplir, Señor, en cada uno de nosotros el propósito para el cual tú la has enviado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios de los cielos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Pueden colocarse cómodos, tomen sus asientos. También para los que nos escuchan por las redes, Dios les bendiga a todos. Y vamos a empezar en esta noche con la enseñanza de la palabra. Tenemos un tema iniciado, estuvimos mirando, ya vimos una parte hace 8 días. Estuvimos viendo acerca de la incredulidad. Entonces vamos a continuar con ese tema. Pues ya empezamos viendo que la incredulidad es un pecado que conlleva a muchos más pecados, por no decir a todos los pecados. Y vimos que la incredulidad es para la fe lo que son las tinieblas para la luz, que cuando, hermano, se va la luz, inmediatamente llegan las tinieblas y lo invaden todo. Ya todas esas cosas las miramos. Entonces miramos que solamente donde hay tinieblas es donde la incredulidad puede llegar a meterse en la persona, así como cuando no hay luz, es que las tinieblas se enseñorean de todo, así. Pero cuando hay una fe perfecta, una fe en Dios, la fe de Dios, hermano, la incredulidad no puede operar. Todo eso lo vimos, solamente quiero recordarles cómo empezamos. Entonces vimos varios puntos. El último punto que vimos fue que el mundo entero, hermano, está envuelto en la incredulidad. Sabemos que es Satanás el príncipe de las tinieblas, el que gobierna este mundo, este sistema de pecado, y que el mundo entero, dice la Biblia, en primera de Juan, capítulo 5, 19, sabemos que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces todo eso lo vimos. Entonces miramos un punto de por qué la incredulidad, por qué envuelve al mundo entero. Mira la incredulidad por toda parte, hasta en la iglesia vemos que se está manifestando cada día la incredulidad, gente que un día creyeron, que caminaron con el Señor, que le sirvieron al Señor, y ya se han apartado, han apostatado de la fe. Por la incredulidad muchos han vuelto atrás. Entonces vimos que el primer punto para la persona apartarse es porque acaricia el pecado, codicia el pecado. Entonces vimos que muchas veces se culpa a otros, pero miramos que Dios, hermano, dice que cuando Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, porque la gente acaricia el pecado, no ha dejado el pecado, no se ha apartado para Dios. Hermano, el incrédulo, pues sabemos que es el que nunca ha tenido una experiencia con Dios, que nunca ha reconocido al Señor como Salvador, pues ese está lleno de cosas, de vicios, y ya miramos allí una lista del borracho, del fumador, del hombre inmoral, hermano, de todo eso. ¿Por qué no dejan los vicios? ¿Por qué no dejan los resabios, hermano? Pues porque acarician el pecado, porque aman el pecado, y porque no han muerto al viejo hombre. Y si no han muerto al viejo hombre, pues no han nacido de nuevo. Para nacer de nuevo hay que morir al mundo, al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Entonces miramos que entre más la gente acaricia el pecado, entre más consciente el pecado, más incredulidad, más apartado de Dios, más separado de Dios, y tienen la conciencia que los acusa el Espíritu Santo, que les redarguye. Tenemos nosotros, cuando hemos creído en el Señor, hemos venido a ser templo del Espíritu Santo. Eso nos enseña la Biblia, ya todos lo sabemos, pasajes que conocemos y que se han predicado mucho. Pero llega el momento en que se endurece el corazón, dice la conciencia endurecida, la conciencia encallecida, dicen algunas versiones de la Biblia. Entonces ya no pasa nada, ya no es redarguido, ya la palabra no afecta, como enseñaba el pastor anoche. Ya la palabra no afecta a la gente, ya palabra va, palabra viene, y es lo mismo. Entonces ahí quedamos, vamos a seguir. Entonces esas personas ahora que se burlan de las cosas que una vez creyeron. Hemos oído, hermano, personas, no, es que yo estuve en una iglesia, y es que yo caminé tanto tiempo en el Evangelio, y ahora ya no creo, porque, bueno, y ponen cantidad de excusas, cantidad de cosas. Entonces esas personas, hermano, son igual a las que Pablo les escribe en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, el capítulo 2, en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 al 12, escribe el apóstol Pablo refiriéndose a algunas personas. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Se complacieron en la injusticia, y así hay gentes en este tiempo que estamos viviendo, que sabemos que es un tiempo, dice la Biblia, últimos tiempos, y dice la Biblia que son días malos, y que nosotros no podemos ignorar. Entonces ahí vemos por qué motivo es que la Biblia nos enseña, hermano, que el mundo está bajo el maligno, bajo la incredulidad. Vamos a ver ahí un segundo punto acerca de esto, hermano, que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es ese segundo punto? Son los intereses propios. Los intereses propios. Una persona llega a los pies del Señor cuando empieza a recibir la palabra, empieza a recibir la instrucción, y se da cuenta que hay muchas cosas, hay muchas costumbres, hay muchos conceptos humanos, hay muchos argumentos en su mente que él no quiere dejar, porque pronto, muchos años, desde su niñez, de pronto adquirió esas costumbres, o esos pensamientos, argumentos, como usted quiera llamarle. Entonces, él no quiere dejar eso, él no quiere, hermano. Y de pronto, usted le ha pasado, de pronto usted se ha sentado en su habitación a leer de pronto un libro, una revista, algo que
le gustaba mucho. Estoy hablando de experiencias que cualquiera de nosotros puede haberla tenido, pero que no le agrada a Dios, que no son cosas que tengan que ver con la salvación, que tengan que ver con la vida cristiana. Entonces se ha puesto allí a mirar y estaba como tan interesado, como tan embelesado ahí mirando ese texto, mirando ese párrafo, que ni siquiera vio el resto de la misma página que estaba leyendo, y cuando se da cuenta estaba leyendo algo que no tiene nada que ver con Dios, que le ofende a Dios, que está en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios. Y usted leyó y no cayó en cuenta, y muchas veces se quedó con eso metido aquí en la mente y metido en el corazón, y todas esas cosas van dañando, van apartando, van trayendo la incredulidad. Hermano, hay muchas cosas que nosotros, de pronto hay personas que se preocupan mucho con los negocios, cosas que les roban su tiempo, no solamente los negocios, el trabajo, sus ocupaciones, muchas cosas, y les perjudican en su vida espiritual, porque no les dan la libertad a veces de congregarse, no les dan la libertad de escudriñar la palabra, lo que nos dice la Biblia, escudriñar las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y más dice la palabra que tenemos que, hermano, meditar en la palabra, escudriñarla y meditar en ella de noche y de día, y muchas veces las ocupaciones impiden a la persona. Entonces es una persona que no va a crecer en el conocimiento, no va a crecer en la fe, y entonces empieza luego a llegar la incredulidad. Poco a poco se va desanimando. Entonces ya no va a tener el anhelo, no va a sentir el anhelo por congregarse, no va a sentir el anhelo por la casa de Dios, no va a sentir el anhelo por la palabra, ya se va a volver una rutina. Ya entonces el evangelio se va a volver una religión, su vida cristiana ya va a ser una vida religiosa. Solamente voy y vengo, y como dice el dicho, y en la misma me mantengo, hermano. Entonces todas esas cosas hacen que la persona vaya volviendo atrás por las ocupaciones, y el no entender que la Biblia del Señor nos enseña que hay tiempo para todo. Solamente que nosotros tenemos que, hermano, aprovechar bien el tiempo, tenemos que administrar bien nuestro tiempo, hermano, y saber que la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso y podemos ponerlo por obra, no tenemos por qué preocuparnos de pronto por la economía, por muchas cosas. Ahora, no quiero decir que no haya que trabajar, hermano, porque la Biblia también dice: el que no trabaja, que no come. Pero tiene que haber un balance, hermano. Tenemos que saber que tenemos que sacar un tiempo para nuestro Dios, no solamente para congregarnos, sino para escudriñar la palabra, para meditar en ella. Mire, hermano, que ¿por qué los judíos no creyeron en el Señor Jesucristo? Ellos habían caído en una religión. Hermano, ellos estaban tan interesados en el judaísmo que no quisieron ver la verdad. Hermano, no quisieron ver la verdad. Ellos esperaban al Mesías y sabían que venía el Señor Jesucristo a salvar su pueblo. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban tan metidos allí en su religión, en sus tradiciones, que habían vuelto la ley, la habían convertido en tradiciones. Ya sabemos, la Biblia nos habla de todo eso, en el lavamiento de las manos, el lavamiento de los jarros, y que si, hermanos, si no se lavaban las manos, una cantidad de cosas, hermanos, y ellos lo habían convertido en una religión, en tradiciones humanas. ¿Qué vemos nosotros actualmente? En la actualidad, hermano, vemos que hay tanta incredulidad, hermano.
Hay tanta incredulidad en el mundo entero. Ahora, ¿por qué? Que la gente busca los placeres, la gente busca las riquezas, la gente busca las vanidades y los engaños del mundo con tanta ansiedad que desechan las advertencias que el Señor nos hace a través de la Biblia, hermano, negándose a creerlas. Y vemos, hermano, hoy en día ya la gente no cree. Uno sale, si hablamos del mundo, uno sale a predicar la palabra y nadie cree, nadie quiere recibir, nadie quiere, hermano, todo el mundo, no. Cuando uno les habla de la venida del Señor, hace años, desde niño yo oigo decir lo mismo, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y como han salido ya predicadores que antes predicaban la venida del Señor y ahora dicen que se arrepienten de haberlo predicado porque ya el Señor no viene, entonces todo eso ayuda. Entonces, ¿por qué tanta incredulidad? Mucha gente busca los placeres. ¿Cuántas personas prefieren un festivo, dejar la iglesia por de pronto paseo, me voy para el río? Está bien ir al río, pero si yo voy al río, pues vengo al devocional y luego voy al río, porque yo lo he hecho, no solamente aquí al río. No me gusta ir al río, pero sí a otras partes, venir al devocional, irse a visitar los hijos, la familia, donde sea, pero otra vez tempranito aquí, saber que a las 6 de la tarde tenemos que estar en el culto, pero muchos de pronto están tan a ver, ¿cómo decimos? Tan animados, tan amañados, tan concentrados allá en lo que están haciendo, que se les olvida, hermano, y se llegan las 6, 7, 8 de la noche y todavía están enredados, hermano, y se les olvida que hay que darle el tiempo al Señor, que el Señor nos enseña que primero es Él, por encima de todas las cosas. Es todas las cosas, los placeres, las riquezas, las vanidades, los engaños del mundo, la ansiedad. Hay gente llena de ansiedad por alguna cosa, algo que desean tener y que el Señor la puede dar. El Señor la puede dar, pero se olvidan que el Señor nos va a dar todas las cosas cuando nosotros nos ocupemos de hacer su obra, cuando nosotros nos ocupemos de servirle a Él, cuando nosotros nos ocupemos, hermano, de esperar en Él. Pues saber que todo, hermano, no hay nada que le pidamos al Señor conforme a su voluntad que Él nos niegue. Allí lo importante es saber, hermano, que tenemos que depender de Él y servirle a Él, consagrar nuestras vidas para el Señor. Entonces, la gente se enreda tanto en las cosas del mundo que desechan, hermano, la palabra, desechan, hermano, la exhortación, desechan la doctrina, la enseñanza y se niegan a creerla. No, que va, eso hay que estar en la iglesia todos los días, la tarde y mañana. No, que va, si el apóstol tal predicó y enseñó que ya no es necesario orar, que el Señor ya oró. El apóstol Fulano de tal escribió un libro, y el libro dice que no, que solamente basta con diezmar y ofrendar y con ir los domingos. Y yo lo hago, y mire, estoy bendecido, dicen algunos. Entonces todas esas cosas hacen que la incredulidad se vaya metiendo en la iglesia, en el pueblo del Señor. Ahora el punto número 3, el engaño. El engaño, hermano, hace que la incredulidad prevalezca en muchas gentes, aún en cristianos. Entonces, miremos por qué. La pregunta, ¿por qué Eva extendió la mano para tomar el fruto prohibido? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Sencillamente porque ella, hermano,
se engañó ella misma creyendo que el fruto que allí la serpiente le daba era mejor que lo que ya tenía. Ya que tenía la salvación. Ellos fueron creados a imagen. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Eva fue tomada de una costilla que Dios le sacó del costado a Adán. Ya todos conocemos esa historia. Entonces ellos tenían, hermanos, la imagen de Dios, tenían la comunión con Dios. Dios les había encargado. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Cuidar el huerto, señorear sobre toda la creación, multiplicar todas las cosas, hermano, multiplicar todas las cosas. ¿Y qué pasó? Eva pensó y le creyó, se le comió la carreta allí a la serpiente, y pensó que era mejor tomar ese fruto, que era mejor lo que allí el enemigo le estaba proponiendo. Es que van a ser iguales a Dios cuando ya lo eran. No tenían comunión con el Señor. Dice la Biblia que el Señor se paseaba por el huerto y hablaba con ellos, conversaba con ellos. Y uno de los propósitos que nosotros sabemos que Dios creó al hombre fue para compartir su amor con Él, para que el hombre señorease, o sea, gobernase sobre toda su creación. Entonces, la siguiente pregunta: ¿por qué los hombres roban, participan en juegos de azar y hacen fraudes? Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el tentador, diablo, Satanás, como quiere llamarlo, tantos nombres que tiene, les ha hecho creer que esa es la manera más rápida, más fácil y mejor de obtener dinero. Esa es la manera. Dice, no, pues es que si yo hago aquí esta trampita, si hago este trueque, o si yo me meto en una sala de juegos y voy a apostar allí, voy a ganar sin mucho esfuerzo. Entonces, de acuerdo a lo que hace la persona, es porque el enemigo le ha puesto en su mente, le ha puesto en su corazón, que es la forma más fácil. Y como todo mundo le gusta lo fácil, estamos en una época, un tiempo, donde todo el mundo quiere todo fácil y rápido. Entonces la gente no quiere esforzarse, la gente no quiere, hermano, trabajar como Dios manda, esforzarse, ser valiente para obedecer la palabra, para sujetarse al Señor, para sujetarse a la palabra. Entonces buscan las cosas fáciles. Entonces, a medida que se van estimando más las cosas temporales, que ya sabemos que todo lo que hay aquí en la tierra es temporal, es pasajero. La Biblia lo enseña muy claro, que todo lo que hay en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proceden de Dios sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la gente se viene habituada a conseguir las cosas fácil y piensan que en el Evangelio, sirviéndole al Señor, va a ser lo mismo. Y no es así, porque para todo hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, hermano. Entonces la gente piensa, entonces viene con esa mentalidad, hermano, y siempre está pensando en las cosas de la carne, en las cosas del mundo. Entonces, hermano, ya no confían en el Señor, rechazan a Dios, hermano. No piensan en las cosas eternas, las cosas espirituales, sino que siempre están pensando en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, la manera de
de vivir fácil, sin mucho esfuerzo, sin afanarse mucho. Entonces, hermanos, rechazan a Dios, hermano, y no confían en el Señor Jesucristo. No confían que hemos sido justificados, que dice la Biblia, por la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, así son engañados, hermano. Son engañados y creen que han encontrado algo mejor. Algo mejor, hermano, y mejor que servirle al Señor no hay nada, hermano. No hay nada. Porque cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor, hermanos, estamos haciendo tesoros en el cielo, hermano. Cuando decimos que no solamente hay que hablar de dinero, que dice no, que es que hay que dar, que hay que ofrendar, que hacer tesoros en el cielo, no está hablando de plata, hermano. Tesoros son las obras que nosotros hagamos para el Señor, el servicio que nosotros le prestemos a los hermanos, hermano, a la iglesia, que somos nosotros. Esa es la obra del Señor. Entonces eso hace también, hermano, que comience a entrar la incredulidad, que la gente empiece a caminar de para atrás como el cangrejo, hermano, y ¿dónde terminan? Otra vez en el mundo, otra vez en el mundo. Vamos a ver un cuarto punto: las amistades mundanas. Las amistades mundanas. La Biblia nos advierte, nos enseña, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso lo sabemos, lo conocemos perfectamente, todos estos textos, todas estas enseñanzas, hermano. Entonces, en las amistades mundanas, Señor, las amistades con el mundo, se halla, hermano, la base para tanta incredulidad. Una de las bases, porque hay muchas, pues los fundamentos para la incredulidad. Los incrédulos inteligentes, o sea que entre comillas se creen inteligentes, que tienen sabiduría del mundo, que la Biblia dice que es animal, que es diabólica o endemoniada, dice otras versiones. Entonces los incrédulos inteligentes, educados, sociables y persuasivos, porque persuaden, tienen, hermano, parlamento, tienen labia para convencer. Entonces son compañeros peligrosos para los jóvenes, para los jóvenes. Entonces, de esta manera, muchos hogares, muchos clubes sociales, aún iglesias, escuelas, y ni hablar, hermano, de universidades, han sido convertidas ¿en qué? En fábrica de incrédulos, hermano, fábrica de incrédulos. Usted ve, usted tiene un niño y mientras está estudiando su primaria allí, está en la escuelita, está en el colegio y está caminando y está aprendiendo, hermano, y va para adelante. Si es cristiano, pues está allí consagradito, no se pierde los domingos, la escuela dominical y donde la hay, todo está allí, está siendo guiado por sus padres. Pero cuando ya viene, eso que ahora este mundo está tan terrible, que desde muy pequeñitos ya hablan grandes cosas y hacen grandes cosas también. Es un peligro, hermano, para los adolescentes, para los jóvenes, para los niños, hermano, porque los clubes sociales, algunas iglesias, colegios, y ni hablar de las universidades, se han convertido en fábricas de incrédulos, que es lo que muchos van a aprender a las universidades.
se vuelven rebeldes, muchos, el vicio, la drogadicción, cantidad de cosas, se rebeldizan contra los padres, si tienen conocimiento de Dios, si han sido cristianos, han sido fieles en la iglesia, ahora no quieren saber nada de iglesia. ¿Por qué? Por las enseñanzas que se dan en los colegios, en las universidades, en los institutos bíblicos, hermano, cantidad de cosas, y todo esto hace que se vuelvan incrédulos, ya no creen en el Señor, ya no creen en nada, ya no creen en la salvación, ya no creen en la sanidad, ya no creen en los milagros. Número 5, que fomenta también la incredulidad, la literatura dañina, la literatura dañina, porque nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la única autoridad que el Señor nos ha delegado. Sabemos que allí encontramos todas las cosas buenas que nos guían a vivir la vida que el Señor quiere darnos, a vivir la vida del Espíritu, a vivir la vida de resurrección, la vida de consagración, la vida de comunión con el Señor, la vida de comunión congregacional, comunión con los hermanos, la vida de bendición, la vida abundante. ¿Qué no encontramos nosotros en la Biblia? Ahí está todo, hermano. Ahí están todos los pensamientos de Dios, que son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios ahí están en la Biblia. Dice el Señor que así como son más altos mis pensamientos que los nuestros, así son mis caminos más altos que los vuestros, hermanos. Pues allí en la Biblia tenemos todo. Pero, ¿qué pasa con muchos cristianos? Entonces quieren leer literatura, y aparentemente es literatura cristiana, porque hay muchos apóstoles, hay pastores, hay maestros que escriben libros. Algunos pueden ser buenos, pero no todos. Hay cantidad de libros que se han escrito y que se siguen escribiendo. Y no voy a decir que no podemos leerlos, pero hermano, hay que tener mucho cuidado, con lo que se lee, porque hay literatura que es dañina, y hay hombres, siervos del Señor, que escriben libros, de pronto no con el propósito de edificar la iglesia, y de pronto tampoco con el propósito de dañar, pero sí con propósitos diferentes a lo que Dios enseña, a lo que Dios quiere. Muchos lo hacen por lucro, muchos lo hacen por darse a conocer, por hacerse famosos, y escriben libros que tienen cosas que no están conforme a la bendita palabra del Señor, entonces que daña. Mire, yo tengo aquí, hermano, un testimonio dice que un pastor joven fue de visita al hogar de otro pastor más anciano, digámoslo así, para no decir viejo. Pastor joven fue a visitar un pastor anciano con mucho más experiencia, mucho más años en el ministerio. Entonces, él vio en la mesa de la biblioteca del pastor anciano un libro. Ese libro
Era un libro escrito por un escritor llamado Thomas Paine, es un gringo. Entonces, ¿cuál es el título del libro? La época de la razón era el título del libro. Entonces el pastor anciano lo tenía allí. ¿Y ese libro de qué trata? Dice que es una investigación sobre la verdadera y fabulosa teología que critica la religión. Ahí era lo que había escrito, hermano. Párrafos, hermano, habían razonamientos, acusaciones contra la religión, hermano. Allí estaban difamando sobre la religión verdadera, hermano. Y ese libro también, los escritos que están ahí, dice que niega la infalibilidad de la Biblia. O sea, no le da a la Biblia la importancia que tiene, que es la palabra de Dios. Entonces, en ese libro contiene argumentos deístas comunes, pone en relieve la corrupción de la iglesia cristiana, o sea que releva mucho la corrupción, que la iglesia cristiana son corruptos, y en parte, hermano, en parte hay razón, porque hay ministros corruptos, hay iglesia corrupta, hermano, pero no son todos, hermano. De todo hay en la viña del Señor, que si hay buenos también hay malos. Pero esos escritos de ese hombre, hermano, ponen en relieve allí la corrupción de la iglesia cristiana y critica el empeño de la iglesia en adquirir poder político. Hermano, y nosotros vemos que muchas iglesias andan detrás de los políticos, y ni hablar de la tradicional, hermano. Pero eso, hermano, nosotros como cristianos no podemos, hermano, ponernos a mirar, a escudriñar todas esas cosas, hermano. No, el Señor no nos ha enviado a eso, el Señor no nos llamó a eso, el Señor nos llamó a escudriñar la palabra, nos llamó a predicar la palabra, a enseñarla, no con otra clase de libros, hermano, que están en contra de la obra del Señor. Entonces ese escritor, hermano, aboga por la razón en lugar de la revelación, o sea que es un hombre que razona. La palabra no hay que razonarla, hermano, hay que obedecerla. Entonces él razona la revelación de la palabra. Dice en ese libro, hermano, que no cree en los milagros, hermano, y ve la Biblia como una simple obra literaria y no como el texto inspirado por Dios. Eso es la Biblia, hermano. Texto inspirado por la divinidad, por Dios, el Espíritu Santo. Ya sabemos que fue el que inspiró a los escritores de la palabra del Señor. Entonces ese pastor joven se quedó asombrado y atónito y le dice: ¿pero cómo? ¿Usted lee tales libros? ¿Qué le dijo el pastor anciano? Sí, ¿por qué no? Yo quiero informarme de tales cosas, aprenderlas, saberlas para predicar contra ellas. Le contestó el pastor joven: ¿y sus hijos? ¿Qué de sus hijos? Él le respondió: no hay peligro, no hay peligro, ellos casi nunca lo leen, casi nunca lo ven, pero el fin del testimonio es que los hijos resultaron que no creían, ya no creían en el papá, pastor anciano, ya no creían en la Biblia, no creían en Dios, no creían en nada, nada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo, hermano, y nosotros mis hijos ya son hombres mayores, pero los que tienen hijos pequeños, menores todavía, hay que cuidar, hay que ver qué están leyendo, hermano, qué están aprendiendo, qué están haciendo, hermano, porque la literatura
cantidad de literatura y supuestamente es literatura cristiana, pero es literatura que daña y que lleva a la incredulidad. Pues miremos qué cosas hace la incredulidad, qué cosas produce la incredulidad. Entonces, es triste, hermano, ver que muchas personas, muchos cristianos, creyentes, y son buenos cristianos, buenos creyentes, le creen al Señor, caminan con el Señor, hermano, pero no se dan cuenta de los daños que produce la incredulidad, hermano. Ignoran que la incredulidad está causando mucho mal, muchos daños en los hogares, en las escuelas, hermano, en los colegios, en las mismas iglesias. Hermanos, está dañando. ¿Cómo? ¿De qué manera? Número uno, debilita el poder de los obreros cristianos, hermano. Debilita, hermano. Nosotros vemos que en varias ocasiones la Biblia da ejemplos en los cuales demuestra que aún hasta los discípulos del Señor Jesucristo no hacían lo que habían de hacer. ¿Por qué? Por incredulidad, por falta de fe. Sabemos y ya vimos que lo contrario a la fe es la incredulidad, que la incredulidad es una fe en reversa, ya eso lo miramos. Entonces podemos darnos cuenta que los mismos discípulos del Señor, imagínese usted, andando con el maestro de maestros, hermano, el superior maestro en el mundo entero, mejor, y también ellos tuvieron incredulidad. Por ejemplo, Mateo capítulo 17, versos 19 al 20, dice la palabra del Señor: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Sabemos que están hablando de que el Señor no estaba y le llevaron un muchacho poseído, atormentado por un demonio, y que los discípulos no pudieron echarlo. Ahora ellos le preguntan al Señor: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? El Señor Jesucristo le respondió, verso 20: por vuestra poca fe, por vuestra poca fe, igual que decir por vuestra incredulidad. Porque es cierto, digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mire, tuvierais fe como un grano de mostaza, dice que es la más pequeña de todas las semillas, hermano. Entonces, ahí vamos mirando lo que es la fe. Alguien decía que nosotros no necesitamos una fe inmensamente grande, necesitamos una fe grandísima. Dice, no, lo que nosotros necesitamos es una fe, puede ser muy pequeña, pero en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el creador del universo, el que sustenta todas las cosas. Porque hay gente que tiene fe, pero ¿en qué? Algunos tienen fe en sí mismos, tienen fe en sus capacidades, de pronto en sus riquezas, digámoslo así. Hay gente que confía en sus riquezas y piensan que porque tienen dinero y tienen muchas propiedades y cosas, lo tienen todo, pero no. Una enfermedad bien terrible no se cura con ningún dinero, hermano. De hecho, vemos gentes con mucho dinero y en una silla de ruedas, hermano, allí, cuadraplégicos, hermano, inmóviles. Y así como para poner un ejemplo.
Entonces, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pues para Dios, hermano, todo es posible. Pero para el hombre, ¿qué viene esto? Para el hombre, lo posible se mide conforme a su fe, hermano. Dios, no hay nada imposible, pero para el hombre, lo posible, hermano, depende de la fe. O sea que por falta de fe hay muchas cosas que para el hombre son imposibles. Miremos otro pasaje, Mateo 9, 27 al 30. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y gloria a Dios, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y el Señor les pregunta: ¿vosotros creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Yo le dije, hermano, para Dios, hermano, todo es posible, pero para el hombre es conforme a la fe. Si yo tengo fe, hermano, el Señor me va a sanar, o me va a dar lo que le estoy pidiendo. Si es conforme a su voluntad, hermano, Él lo va a hacer. Pero si la fe no alcanza, hermano, entonces se le vuelve no a Dios. A mí se me hace imposible. Se me hace imposible recibir algo o hacer algo. Hermano, entonces sigue el verso 30, dice: y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. El Señor no andaba promocionándose, hermano, no andaba buscando fama ni buscando reconocimientos. Vino a agradar al Padre. Dice la Biblia que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por todos nosotros. Miremos otro pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, vamos a ver verso 22 al 25. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Mire, tened fe en Dios. ¿En quién tenemos que tener fe? En Dios. En Dios, y la Biblia nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hecho hombre. Entonces dice tener fe en Dios, no dice tener fe en la Virgen, no dice tener fe en Pedro, en Pablo, en Juan, hermano, en Judas, en el Señor caído, en el milagroso, en el de las lajas, hermano. No dice eso, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Lo que diga les será hecho. Si creyere y no dudare en su corazón, porque la duda, ¿qué es la duda? Pues incredulidad. Si está dudando es porque no cree. Dos cosas allí, hermano, muy similares. Dudar es no creer. Entonces dice: por tanto digo que todo lo que pidieres orando, hermano. ¿Cómo se le pide al Señor? Orando. Orando. Al Señor no llega a ver: necesito esto. Tú eres mi Señor, mi Padre, necesito. No, es orando, es en oración. ¿Y cómo es que tenemos que
orar nosotros. Ya sabemos cómo tenemos que acercarnos ante el Señor primeramente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tú. Ya sabemos que ese es el modelo de oración, es el bosquejo. Cómo tenemos que acercarnos a Él primeramente reconociendo que Él es el Padre que está en los cielos, que es santo. Ya todo eso lo sabemos. Entonces dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otro puntico ahí, el verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, perdonad. Hermanos, si no perdonamos, hermano, ¿no? ¿Qué vamos a obtener del Señor? Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, hermano. Entonces, si no perdonamos, ¿cómo vamos a acercarnos al Señor? Y se me pasaba, primeramente, ¿qué tenemos antes de pedirle? Hermano, tenemos que pedirle perdón al Señor. Hermano, pedirle perdón porque continuamente ofendemos al Señor. Hermano, las palabras necias de nuestra boca, los pensamientos contrarios a su palabra, una mala actitud, hermano, tantas cosas. Ofendemos al Señor, entonces no podemos llegar. Señor, dame esto, quiero esto, necesito esto. No, primeramente, perdonar, pedirle perdón al Señor, perdonar si hemos ofendido a alguien, hermano, para que Él nos perdone nuestras ofensas. El texto completo dice, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas, hermano. Entonces, tantas cosas que tiene la Biblia, la palabra del Señor, y que son sencillas, que son fáciles de entender, son fáciles de poner por obra, hermano, pero muchas veces estamos tan enredados en las cosas, hermano, del mundo, en los afanes de la vida, hermano, y llegamos al Señor ahí rapidito, en oracioncita de 3-4 minutos y ya. Entonces, hermano, estamos fallando muchos en estas cosas. Entonces, dice la Biblia que nosotros tenemos que saber que la fe es lo contrario a la incredulidad. La fe es la victoria que vence al mundo. Y así lo dice la palabra, primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, hermano. Que es por la fe, hermano. Pero no es por vista, sino por fe, hermano. Porque el justo, dice la Biblia, vivirá por la fe. Pero si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, que es el verso 5. ¿Quién es el que cree? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, hermano. Ese es el que vence al mundo. Entonces podemos concluir que la falta de fe es en parte lo que ha impedido que muchas personas del mundo, hermano, lleguen al Señor y perseveren y Dios pueda usarlos, pueda hacer de ellos instrumentos en sus manos. Mucha gente no se convierte, hermano, porque no creen. La incredulidad ha sido sembrada en sus corazones y no creen y rechazan. Y muchos llegan a los pies del Señor,
pero no permanecen, no perseveran, porque la incredulidad no los deja avanzar, no quieren morir al mundo, no quieren morir a las pasiones. Entonces también impide la obra de Cristo, impide que la obra del Señor avance, hermano. El mismo Señor Jesucristo, la Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros. Su casa, hermano, su pueblo, de su propio pueblo, hermano, no le creía, sus propios hermanos no le creían. La incredulidad de la gente. Dice que no pudo, estuvo ahí, no pudo hacer muchos milagros, salvo que sanó a algunos allí poniéndoles las manos. La incredulidad. Miremos Marcos capítulo 6, versos 5 y 6, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este texto ya lo miramos la semana pasada. La gente no creía, pero él no se desanimó, les hablaba yo de eso, sino que él recorría las ciudades haciendo la obra, hermano. Entonces, por mucha incredulidad que haya en nosotros, no tenemos por qué desanimarnos, hermano. Gloria a Dios. Entonces, la fe, hermano, es para todos. Todos necesitamos la fe. Todos necesitamos, hermano, rechazar la incredulidad, rechazar la duda. Si a veces llega la duda, hermano, nosotros no podemos permitir que haya duda, hermano. Tenemos que rechazar, que así se empieza dudando y después se termina no creyendo. Es que yo pienso que sí será así, no será. No, hermano. La Biblia es la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces la fe tiene que ser para todos y cada uno de los creyentes. Hermano, no solamente es para los ministros. Todos necesitamos, hermano, la fe. Desde que empezamos hablando de incredulidad. Entonces, ¿cómo podemos vencer nosotros la incredulidad? Por medio de la fe. Indispensable para todo cristiano, para todos los obreros y también para los oidores de la palabra, hermano. Porque si los oidores, hermano, no tienen fe, acuérdese que leímos cuando fuimos a empezar el pasaje que el pastor hablaba anoche, el pastor estaba exponiendo anoche y que nos explicó cómo marcar la Biblia. Dice que a ellos, en el contexto que trae allí, ese capítulo 3 de Hebreos, es acerca de los judíos. Dice que a ellos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Ellos no les aprovechó. ¿Y qué pasó? Por la incredulidad. No pudieron entrar en el reposo de Dios. Ellos iban por la tierra prometida y donde quedaron postrados en el desierto. Ahora Cristo es nuestro reposo, hermano. ¿Qué necesitamos nosotros? Rechazar toda incredulidad, rechazar toda duda y creerle al Señor. Necesitamos que nuestra fe cada día sea acrecentada. ¿Cómo se acrecienta la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Entonces es indispensable, hermano, tanto para los oidores como para los que enseñamos la palabra, hermano. Es indispensable para que poder tener éxito en el ministerio, poder tener éxito en la vida cristiana, poder tener éxito en la obra de Dios, hermano. No en vano dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios.
y terminemos allí, paremos allí, hermano. El tiempo se acabó. Hay algunos puntos más. El punto que sigue nos habla también de que la incredulidad impide que los hombres entren en el reino de Dios. Porque mucha gente no entra por incredulidad. Entonces dejémoslo allí, hermano, y vamos a orar. Démosle gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor de gloria, porque tú eres bueno, Señor del cielo, porque cada día, Señor, tú nos hablas, tú nos exhortas, tú nos enseñas, bendito Dios, nos redarguyes, Padre amado. Señor, yo te ruego que nos ayudes, Padre amado, que nos des la sabiduría, que nos des, Señor, el discernimiento, que nos des la sensibilidad a tu Santo Espíritu, la sensibilidad a tu bendita palabra, Señor del cielo. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Señor del cielo, no quede, Señor, flotando en los aires, que tu palabra pueda penetrar, soberano Dios, pueda implantarse en nuestro espíritu, pueda producir en nosotros el fruto para el que tú la envías, pueda afectar nuestras vidas, bendito Rey del cielo, Padre amado. Yo te ruego, Señor, que quebrantes toda incredulidad, que quebrantes, Señor, toda duda, maravilloso Rey del cielo, y que nos ayudes, Padre amado, para que nuestra fe, Señor del cielo, sea acrecentada cada día, Señor del cielo, y podamos entender, Padre amado, la necesidad, Señor, de creerte a ti, bendito Rey del cielo, Padre amado, y no solamente de creer, Señor, sino poner por obra, Señor del cielo, Padre amado, tu palabra, Señor, todas las enseñanzas, bendito Rey del cielo, que están conforme a tu palabra. Yo te alabo y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga a todos. La invitación es para mañana, 7 de la mañana, tiempo de clamor. Amén.